Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCO presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Uno es Abigail Martínez. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Política 101 y hoy con una invitada de lujo que nos va a ayudar a olvidar la crisis del coronavirus para meternos a una nueva crisis, que es la crisis del sector político. La doctora Miriam Grunstein, una de las mejores especialistas en el sector en el país, y la tenemos hoy en Política 101. Bienvenida, Miriam. ¿Qué tal? Pues sí, fíjate que Abby, estaba leyendo un libro que se llama Risk Communication, o sea, la comunicación del riesgo, y es un libro muy interesante porque la hipótesis del autor es cómo comunicar riesgos sin causar terror a tu auditorio, ¿no? Claro. Tener una comunicación efectiva para que la gente haga algo sin entrar en parálisis por el terror. Y yo invariablemente aterro a la gente y creo que esta no va a ser la excepción. Yo creo que sí tengo muy malas noticias. Pues es que no es que quieras, Miriam, es que no ayuda, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos como desde lo más basiquito, que es, ayer hubo una reunión de la OPEP Plus? ¿Qué es la OPEP? ¿Por qué se reunieron? ¿Y qué pitos tocaba México en esa reunión? Bueno, porque México, a pesar de su declinación a pasos agigantados, sigue siendo considerado un país productor importante, ¿no? Cuando teníamos una producción razonablemente grande, 3.5 millones de barriles diarios en 2004, pues pintábamos más, ¿no? Pero ahora con la mitad de unos 700,000 barriles diarios, pues sí, damos lastimita, ¿no? Damos ternurita, ¿no? Especialmente cuando la secretaria Nale dice, somos un país petrolero. Bueno, si nos comparamos con Estados Unidos, que es el mayor productor del planeta, que produce 13 millones de barriles diarios, y vemos que no estamos produciendo ni la sexta parte, entonces, pues nos damos cuenta que no pintamos mucho, pero nos invitan a fiestas importantes. Y a pesar de que nos invitan a fiestas importantes, pues agarramos los canapés con las manotas, comemos con la boca abierta, nos sacamos los mocos, insultamos a nuestros anfitriones, y cuando ya se nos llenó la panzota... Nos robamos el centro de mesa. Exactamente, nos volamos el centro de mesa. ¿Qué otras nacadas puedes pensar? Guacareas a los novios, ¿no? Le guacareas a los novios. Así se portó más o menos la secretaria Nale en la reunión. Sí, oye, ¿y por qué hubo una reunión? Para empezar. Porque la crisis del coronavirus ha causado una caída en la demanda del petróleo importante. No tengo el porcentaje exacto y no quiero mentir, como el presidente. Pero sí ha habido una caída donde el superávit que ya existía es aún más grande, ¿no? Entonces se estimaba que recortando 15 millones de barriles diarios, el consumo mundial antes de la crisis era como de 90 millones. Ahorita no sé no sé dónde estará, pero sí nos sobra mucho petróleo, en particular porque Estados Unidos se volvió un país productor muy, muy importante. Ya no está armando guerras para volarse el petróleo de nadie, ¿no? Más bien son tuitazos, ¿no? Ya no lleva a sus soldados y a sus tropas a Afganistán, a Irak, ¿no? Porque esas reservas ya finalmente ya no les interesa, porque tienen un ultra superávit de producción con 13 millones. El segundo creo que es Arabia Saudí, y después está Rusia y Canadá, que también son productores muy importantes. Y ahí abajo de la lista, aunque Pemex era una empresa petrolera muy importante, era creo que la sexta. Ahora no sé exactamente dónde está parada, pero era Pemex por el tamaño de su producción, era como empresa singularmente vista. Porque la gente se confunde y piensa que éramos el sexto país productor más grande. No, Pemex era la empresa que más producía, porque obviamente, una de las empresas que más producía, obviamente porque tenía el monopolio de todo México, ¿no? Que somos un país con una extensión grande. Entonces tenemos demasiado petróleo, y como tú bien sabes,
cuando hay un commodity, un bien que circula en muchísima abundancia, pues se rompe el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Y estamos ahí. Entonces, como los países productores están muy, muy, muy preocupados porque tenemos un WTI, que es el West Texas Intermediate, entre 23 y 24 dólares, ¿no? O rascando los 30 cuando tiene muy buenos días, y un Brent, que siempre es un poco más caro, que es el petróleo del Mar del Norte, que en un muy buen día rebasa los 30, y una mezcla mexicana que por un peor momento llegó a 10 dólares punto 30 centavos, pues sí, estamos en una situación en donde la industria petrolera mundial puede quebrar y eso puede causar una crisis energética e industrial, marca llorarás. Entonces, por eso, países petroleros que generalmente no se caen muy bien, se reunieron a llegar a un acuerdo que conviniera a todos. Pero México tiene una pauta ideológica tan rígida que pues los 400,000 barriles que se les pidió que se le requirió a la secretaria que redujera, ella dijo que no, que solo podíamos reducir 100,000. Y además quería que se estimara que la producción de México es de 1,950,000 barriles, cuando no estamos ni por mucho produciendo eso, estamos en 1,700 y tantos mil. Entonces acá es como un enamoramiento con los números, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta decir, no es que yo peso 50 kilos, ¿no? Aunque pese 65 o 70, ¿no? Como Porque Trump. porque te gusta el número 50, porque 50 ya suena, No mal. ya suena flaco, suena skinny, ¿no? Entonces, no importa si estás sano o no, simplemente te gusta el 50. A la secretaria y al presidente le gustan los números de barriles altos, aunque estemos vendiendo nuestros barriles al precio de un cacahuate. Cuando sería mejor que a lo mejor exportáramos, qué sé yo, 200,000 barriles diarios menos, pero que fueran a 30 dólares en lugar de a 10. Es un enamoramiento con los números, porque como en la plataforma del presidente estaba escrito con sangre que Pemex would be great again, pues Pemex doesn't sound to be very great si produce 1,300,000 barriles diarios, lamentablemente. Oye, pero aparte, digo, me imagino que aparte se montó en ese macho porque fue parte de lo que anunció el domingo, ¿no? Que Pemex nos iba a sacar de pobres y nos iba a salvar del coronavirus porque iban a producir más que nunca y vamos a hacer Así más es. gasolina en México, ahora que es muy barato. Pero a ver, eso como que me sonó a la guerra de las falacias y el presidente diciendo un montón de cosas que no me checan con otras cosas que yo he oído, como que a Pemex le cuesta mucho más dinero producir un barril de petróleo de lo que está costando, o que México, sus refinerías están en niveles de producción muy bajos, pues porque no hay petróleo, ¿no? Y ahora sin consumo, pues también no sé para quién va a ser esta gasolina. O sea, no entiendo la lógica, o sea, no entiendo lo que piensa el presidente y por qué hicieron ese posicionamiento, que a mí, pues como tú dices, me sonaba lógico que se abogara por un precio más alto, ¿no? Menor producción para subir un poco el precio, etcétera. Y no, o sea, en serio no entiendo cuál fue la lógica de ir ayer a pelear algo que les beneficiaba. Bueno, es un poco, hay un fenómeno psicológico, ¿no? Que Rocío Nale constantemente siente que está en la Cámara de Diputados, en la tribuna, pegando de gritos, ¿no? Es lo que ella sabe hacer. Y en la Cámara de Diputados, subirte a la tribuna y pegar de gritos es aceptable porque ese es el nivel de discusión que hay en la Cámara de Diputados. Pero no en una reunión del más alto nivel donde hay ministros de energía de toda la orbe e incluso gente de la realeza saudí o de la realeza kuwaití. ¿Me explico? Entonces lo que ella hizo parecía, y también parecía como la pasante, que no tiene, o sea, que el jefe manda a la pasante a la reunión de alto nivel y que la pasante no tiene ni los criterios técnicos para decidir y si los tuviera no tiene el permiso.
Entonces se ponía se alteraba mucho y era como, ay, dejen preguntarle a mi jefe, ¿no? Se supone que la técnica es ella. Se supone que la que tiene los elementos y tiene los pelos de la burra en la mano es ella. Perdón, no es coronavirus, es garganta seca, porque he dado demasiadas entrevistas el día de hoy. Entonces, se ve muy mal que alguien como ella de repente se ponga agresiva y que no tenga una respuesta propiamente técnica. Claro, porque ese fue el otro tema, ¿no? Que estaban, después de horas de discutir, la mayoría de los países llegan a un acuerdo, le piden, todos acuerdan bajar su producción, le piden a México estos 400,000 barriles, y ella dice, ahorita vengo, déjenme pregunto, como tú dices, se sale, regresa, y de repente se sale. O sea, sí, ni a Dios dice. Yo creo que esa fue la orden del presidente, es salte de ahí. Y es una orden pues muy vergonzosa. Es no sabemos qué decir. ¿Me explico? No sabemos qué queremos, no sabemos qué decir. Entonces, como tú dices, le guacareaste a los novios, tiraste la mesa de los canapés y después te levantas y te vas, te das la media vuelta perdón, sin despedirte y sin decir por qué te despides. Y pues sí, hicimos un reverendo papelón ante la industria petrolera internacional, que como te imaginarás, como se trata de mucho dinero y mucho poder, no es una industria fácil. Entonces, en términos prácticos, quedamos de la patada. Y en términos de relaciones públicas, pues es indescriptible el oso mundial, ¿no? Oye, mira, ¿y por qué no aprovecharían esto? O sea, uno pensaría, a ver, la cosa del coronavirus, digo, parte del problema creo que es que no han dimensionado el tamaño de bronca en la que están metidos. Ajá. Pero ¿por qué no lo usaron de pretexto? ¿Por qué no decir, pues miren, nosotros queríamos producir un montón, pero a la mera hora no pudimos y entonces no estamos recaudando tanto dinero como queríamos, pues por los acuerdos internacionales, por cooperar? O sea, ¿por qué no agarrar esa salida pues medio fácil? Porque todos los países están en las mismas. Por ejemplo, ¿quién se zafó del acuerdo? Irán. Pero Irán no puede recortar producción porque está castigado por todas partes. Porque Trump devolvió el acuerdo, devolvió el embargo y sanciona a las empresas de su país y también sanciona a otras que importen petróleo iraní. Entonces, Irán está muy castigado. Entonces, por esa misma razón, a Irán lo dejaron en paz. Venezuela tampoco tiene obligación de recortar porque Venezuela está en la ruina. Pero aunque México esté con una economía tan valiente, no podemos comparar la situación de México a la situación de Venezuela. Tal vez en un futuro no tan lejano estemos ahí, pero por el momento no. Entonces México, teniendo una economía supuestamente más diversificada, puede sobrevivir recortando los 400,000 barriles, porque eso es lo que se estudia. O sea, a la OPEP y a la OPEP Plus no le interesa gran cosa causar la ruina de nadie, de ningún país, especialmente México, porque México es algo inocuo, ¿no? Que los saudíes y los productores de shale oil and gas andan medio de la greña, pues sí, porque además fue un shock cultural que Estados Unidos se volviera un país exportador de petróleo, ¿no? Es como de repente entra alguien a tu club, ¿no? Cuando eras el importador por excelencia y de repente, oigan, ¿qué creen? Yo también soy exportador. ¿Pero por qué? No eres árabe, ¿no? No eres árabe, no eres ruso, también llegaron los brasileños, también llegaron los canadienses. Entonces es muy, muy llamativo que de repente Estados Unidos se apunte a un papel que nunca le correspondió. Oye, Miriam, y en la reunión de ayer estaban en la discusión, llegan al acuerdo, México se sale.
yo ya no supe, ¿hubo acuerdo, no hubo acuerdo? No hubo acuerdo, el acuerdo está parado hasta el momento. Y está la cuestión de si Estados Unidos se puede tragar nuestro recorte o no. Tengo opiniones encontradas, que sí podría, pero nos saldría muy caro. Y por otra parte, creo que las leyes antimonopolio no permiten que Estados Unidos absorba nuestro recorte porque lo haría le darían demasiado peso específico para manipular el precio. ¿Me explicó? Ay, no, a ver, ¿nos puedes explicar eso un poquito mejor? Por ejemplo, el recorte se hizo de manera tal que ningún país pudiera excederse en su capacidad de recortar para jalar agua para su molino, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre más recortas o entre más aumentas, más poder tienes dentro del acuerdo. Entonces, tengo entendido que las leyes antimonopolio de Estados Unidos no le permiten eso a Estados Unidos. Ok. Entonces, está eso en debate. Y como sea, Arabia Saudí no está contento con la decisión, no está contenta con la decisión de México de únicamente recortar 100,000 barriles, cuando los otros países harían un esfuerzo sustantivo para elevar el precio. Es como que México no se puede zafar del costo del alza en los precios. Es un poco como, todo el mundo quiere la reducción del CO2, pero nadie quiere pagar su manufactura. Entonces, pues todos tienen que jalar en ese mismo sentido. ¿Me explico? Claro. Aquí es exactamente lo mismo. Te toca esta es tu cuota que debes de reducir y pues mala tarde, chavo, todos estamos sufriendo, recortando para subir el precio, pero no es que vayan a sufrir, es que para nadie es comercial el precio actual del crudo. Claro, especialmente porque, bueno, los saudíes tienen muchos cantareles todavía, ¿no? Pero aún ellos les cuesta trabajo ya cumplir con los criterios de rentabilidad de la industria que pueden ser gigantes, ¿no? Es una industria enormemente rentable, no es que tenga un margen de utilidad del 20 o 30% no te sirve. O sea, quieres sacar a 20 y quieres vender a 100, ¿no? 5 veces, 500%. Eso es a lo que está interesada en la industria, en esos márgenes de rentabilidad. Wow. Sí, es una industria donde hay muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque es un bien todavía insustituible. Oye, Miriam, ¿y entonces qué va a pasar? O sea, el acuerdo no está, México sigue haciendo como que la Virgen le habla, aparentemente el superacuerdo con Trump que nos quiere hacer el favor de absorber eso y que en cuanto nos salga, pues parece que no es viable. ¿Qué puede hacer López? O sea, tronar el acuerdo y decir, no, pues entonces nadie quiso y todos nos fregamos tan, o decir pues, México es de chocolate que se queden fuera. Sacan a México del acuerdo y eso podría causarle problemas en el mercado global. ¿Cómo qué? Como que algunos países ya se rehúsen a comprar petróleo mexicano, que hay un embargo petrolero mexicano como sucedió después de la expropiación. Madre mía. Y nuestro gran comprador, que es Estados Unidos, ya no nos necesita. Y con el resto del mundo furioso, pues a ver quién nos compra. Y me imagino perfecto que si le dijeras eso al presidente, te saldría a decir como, pero eso no importa, para eso está México. México va a comprar lo que producimos y nosotros todos vamos a salir adelante. Es una mentalidad de islote. ¿Me explico? Está bien, no tenemos que exportar. Yo en los debates de la reforma energética de 2008, Lorenzo Meyer, que es un historiador digno de la historia petrolera nacional, dijo, ¿para qué exportar? Pues para tener dinero. Como si fuera vergonzoso exportar. Y aquí, ¿cómo tendríamos que explicarle al presidente? Oye, no, te conviene exportar, no puedes
vender tu petróleo a México y pensar que de eso va a sobrevivir tu economía. No, porque no tienes un consumo que lo justifique. Si el crecimiento de México fuera sustancialmente mayor y hubiera una gran demanda de los derivados del petróleo, entonces sí, pues podemos cerrarnos lo que querramos. Pero la economía mexicana no requiere ni siquiera el millón de 700, el millón 700,000 barriles que producimos. Es como tener el refrigerador excedidamente lleno, ¿me explico? Y tener una persona. Ahorita ayer fui a Horrera y me atasqué de productos porque ayer cerraron el pueblo, ¿no? Y hoy lo volvieron a abrir. Entonces, pues ojalá no se me pudra toda la comida porque me excedí en los insumos. Estamos excedidos en los insumos, globalmente. No somos capaces de transformar para todo No, lo que y no soy exactamente. Es como si me hubiera comprado 10 kilos de naranjas para hacer jugo, ¿no? ¿Qué pasa si no las exprimo de aquí a los próximos días? Pues se me van a echar a perder. El petróleo no se echa a perder, pero lo tienes que almacenar. Y tampoco tenemos sistema de almacenamiento. Y tenemos 6 refinerías inoperantes. Y ahí viene otra más. Y ahí viene otra más cuyos costos no están plenamente justificados. Qué barbaridad. Justo, y me gustaría que profundicemos un poquito más de eso, Miriam. Ya se nos acabó el primer bloque, pero me gustaría regresar a hablar justo del superplan que tienen anunciado para ahora sí, según esto, esta semana. ¿Qué es lo que tendríamos que esperar de él? ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Ahorita regresamos. Claro que sí. Buenísimo, quédense con nosotros, estamos platicando con la especialista del sector energético, la doctora Miriam Grunstein, para explicarnos todo lo que sucedió en la reunión de la semana pasada en la OPEP. No se vayan, ahorita regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí con la doctora Miriam Grunstein hablando sobre los temas del sector energético tras la reunión de México con la OPEP Plus, en la cual no fue del todo exitosa. Y pues tenemos que empezar a pensar qué es lo que viene hacia adelante. El presidente anunció como parte de sus medidas contra el coronavirus y en su tercer informe de gobierno que iba a presentar por fin su plan energético esta semana. Miriam, ¿qué tendríamos que ver en ese plan energético para saber si vamos a cambiar hacia el rumbo correcto o si vamos a seguir en un rumbo que no necesariamente nos va a llevar al éxito? Bueno, en este momento sí ya estamos en camisa de 11 varas, porque si me hubieras preguntado hace 6 meses, te hubiera dicho que continuar en la medida de lo razonable lo que se establecía en la reforma energética. Pero ahora, con la baja de los precios del petróleo, es algo dudoso de que muchas empresas, al revés, es bastante probable que empresas
que tienen proyectos en México los paren y que devuelvan las áreas. Por ejemplo, Total, la empresa francesa, devolvió su área en aguas profundas, seguramente porque los costos de extracción no estaban alineados con los márgenes de utilidad que ellos esperaban. Y esta es la primera en aguas profundas. Aguas profundas, la gente generalmente aguanta vara porque son proyectos de muy largo plazo. Estamos hablando de 8 o 10 años más. Pero con el margen de riesgo que ya representa México y los bajos precios del petróleo, es posible que empecemos a ver abandonos de empresas. Oye, y además de esto, digo, que no es de sorprender, ¿no? A pesar de que no han modificado la ley como tal, pues sí les ha valido un queso la reforma energética y han ido en otro camino. Pero en términos de infraestructura, por ejemplo, ¿qué es lo que debería ser? O sea, creo que el gobierno no va a tener mucho dinero para hacer sus cosas, pero creo que también van a necear en que quieren invertirle a Pemex, cueste lo que cueste. ¿Cómo tendríamos que tener ese equilibrio o en qué cosas sí deberían estar gastando para que ni nos tire la deuda soberana a Pemex, porque van de la mano, ni tiremos dinero a la basura? O sea, ¿en qué cosas sí valdría la pena invertirle? En exploración y producción, pero no creo que el Estado esté en condiciones para invertir. Yo diría que se volvieran a formar las asociaciones, los famosos farm outs con Pemex, ¿no? Y que, porque después de todo, ha sido la producción más exitosa. Las asociaciones estratégicas que ha tenido Pemex hasta el momento han elevado más sustantivamente la producción que los proyectos singularmente vistos desde de empresas singulares o de consorcios excluidos de Pemex, porque Pemex ya tenía una ventaja competitiva. Entonces, yo creo que más que meter dinero, deberían de tratar de jalar dinero, pero este es un pésimo momento. Es un pésimo momento por la bajísima credibilidad de nuestro gobierno y los muy bajos precios del crudo. Y después de lo que sucedió con la reunión de la OPEP Plus, pues no creo que las empresas estén muy contentas con el gobierno mexicano, que no las ayuda a que su mezcla mexicana, a que la producción mexicana que ellos van a extraer se aprecie más. Yo la verdad veo muy difícil que de repente decidan cambiar el tema de los farm outs, ¿no? O sea, porque pues ha sido un tema casi como el diablo, ¿no? Así lo ven la 4T. ¿Tú qué crees que es más probable que venga y tú crees que va a haber algo rescatable de lo que se presente? No, yo creo que van a salir con más campos estratégicos, ¿no? Que van a salir con que van a ofrecer más campos en aguas someras para empresas mexicanas. Gracias, Miriam, por este tema de lo que podemos esperar del proyecto. ¿Tú cómo ves? O sea, a mí mi gran preocupación de este gobierno es que están empecinados en que Pemex sea un motor de desarrollo y que no van a soltar esa idea. O sea, ¿tú crees que ante el tema del coronavirus, ante el déficit en el que van a incurrir este año, ante la caída del crecimiento, que todos estos factores juntos los hagan entender que se tiene que soltar dos bocas y que tiene que haber un cambio? O sea, ¿tú crees que alguien más tenga voz en esas decisiones, además de Rocío Nale, a la cual claramente la están guiando sus creencias ideológicas y no un conocimiento técnico profundo? Pues yo creo que lamentablemente estamos en esa situación, ¿no? En que tienen una idea fija. Y yo creo que lo que quiere el presidente más que nada es inmortalizarse en una especie como de estatua de chapopote petrificado, ¿no? Eso es lo que es Dos Bocas. Dos Bocas es el gran mausoleo de Andrés Manuel López Obrador. Para cuando él ya no esté, estará Dos Bocas. Entonces, como él quiere entronizarse en ese monumento, porque no va a ser otra cosa más que un monumento inservible,
pues no hay manera de sacarlo de esa idea porque tiene, pues está, el ego está de por medio, ¿no? Entonces, como tiene ese hubris y tiene esa megalomanía que hemos visto en muchos líderes mundiales, ¿no? Es muy difícil sacar a la gente de esa irracionalidad porque lo que está implicado es un narcisismo patológico. Yo incluso, pues ya llevándolo a a psicoanálisis, con el psicoanalizado en rebeldía, ausente, veo ciertos rasgos sociópatas en el presidente, porque no tiene empatía, no ve las consecuencias de sus actos, no tiene arrepentimiento, ¿me explico? Puede decir y cometer las peores atrocidades y no se arrepiente y no se conduele, ¿me explico? Y si ves y si ves un manual clínico de psicología, aunque sea de vanidades, ¿no? Aunque sea de la revista, ¿cómo se llama? Porque vanidades ya revelemido. Cosmopolitan. Cosmopolitan o la de Marta de Baile, ¿mua? O sea, como de manual de psicología de la revista de Marta de Baile, que me acabo de enterar que es sobrina de Somoza, de Nicaragua, qué horror. ¿Qué? ¿No sabías? ¡No! Sí, es sobrina de Somoza, sí, qué horror. ¡Qué barbaridad! Sí, Perdón, otra mala noticia. Sí, era Somoza de Baile y ella parece que es hija yo creo que del hermano o del sobrino del dictador nicaragüense. ¡Qué barbarie! No, bueno, nadie se libra aquí de... Nadie se libra, todos tenemos un pasado muy oscuro. En fin, ¿en qué estábamos? De psicología de la revista MOA, ¿no? Estábamos yendo por el peligroso camino de psicoanalizar a nuestro presidente. De psicoanalizar al presidente cuando no lo tengo enfrente ni en el diván, ¿no? Es psicoanálisis en rebeldía, ¿no? Y decía, tiene rasgos sociópatas. Y ya varios psiquiatras han hablado de la sociopatía de Donald Trump y ya muchos hemos notado que se parecen mucho. Sí, claro, no, o sea, por eso se llevan tan bien, ¿no? Por eso hasta llegan a acuerdos y sale al quite. Bueno, pero no se llevan bien, ¿eh? Eso es una fantasía. No, digo, se llevan bien en el sentido de que a Trump le cae perfecto la gente que no le contesta y AMLO, aparentemente, Trump es el único que tiene carta blanca para decir lo que sea y en cuanto lo ataca sale a decir que no, yo nada más quiero paz y amor y, o sea, oídos sordos a sus necedades. Entonces Trump puede... No, pero tienen rasgos de personalidad muy parecidos. Por ejemplo, hoy que en la mañanera de Andrés Manuel le agradeció a Trump la generosidad. Bueno, ¿cuándo se ha visto que un presidente mexicano se arrodille de esa manera, se postre de esa manera? Es inusitado. Además, por una parte dice, somos un gran país petrolero. Y por otra parte, le agradece a Estados Unidos, de quien se ha dicho que codicia nuestro petróleo, que vorazmente nos quiere quitar nuestro petróleo, le agradecemos que recorte su producción para que nosotros no tengamos que recortar. O sea, es como la humillación llevada a su máxima expresión. Oye, pero, o sea, por ejemplo, y lo veo en redes donde recurro cuando quiero tener una embolia al día, un montón de gente diciendo, vean cómo por primera vez México se puso en el plan de los grandes jugadores y obligó a Estados Unidos a que ellos redujeran su producción y no nosotros. ¿Obligó? ¿Cómo? A Estados Unidos le conviene. Explicarle? O sea, como que a Estados Unidos le conviene, porque Estados Unidos está produciendo 13 millones de barriles diarios. Si se traga 300,000 nuestros, le alivias un problema a los productores de shale oil and gas. Esa gente está perdiendo su empleo. Familias enteras de petroleros en Texas, en Oklahoma, en Nuevo México, en Dakota del Norte están perdiendo su empleo.
Entonces, si Trump recorta la producción y se salvan empleos en Estados Unidos, es una palomita para Trump en época electoral. ¿Cómo podemos ser tan tontos? Afortunadamente yo nada más veo mi página de Facebook y como yo me tolero, o sea, yo ni siquiera me imagino asomarme a Twitter. Yo creo que no, o sea, yo tengo más años que tú y yo creo que no lograría soportar el nivel de estupidez que se maneja en torno a estos temas. Sí, no, a mí, yo estaba muy sorprendida por ver ese tipo de comentarios. También otro que sacó, claro, porque ahora esta chica que estaba ahí presente y que estaba tuiteando la reunión y dando como los updates, que fue como la fuente primaria de muchos de los analistas que estaban ahí al pendiente de lo que estaba pasando, hoy salen a decir que esta chica trabaja en la revista que en su momento había publicado que Lozoya era como el mejor director de empresa petrolera del mundo y no sé qué, y entonces diciendo como, vean cómo esta mujer, vean a quién están oyendo como su gurú del sector energético. Y así como... Mira, es el non sequitur del non sequitur del non sequitur, ¿no? Pero textbook. Sí, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, en algún momento una organización de empresas petroleras le dieron el premio a Emilio Lozoya del mejor petrolero del año. Exacto. Pues pero sí. son intereses comerciales porque le estaban ahora sí que lamiendo las suelas a México porque estábamos en plena reforma energética. Claro, el Mexican Moment, ¿no? Y todos Exactamente, el Mexican Moment, ¿no? Entonces, en ese momento convenía darle ese premio a Lozoya para tener blandito a Pemex, para que Pemex no se resistiera ante la competencia. Entonces, por eso se lo dieron. Claro, pero y esta chica trabaja en una asociación que tomó esa decisión y que no fue la decisión de la chica y que la chica literalmente nada más estaba reportando lo que pasaba, ni siquiera estaba metida. Exactamente. Además, una cosa no tiene que ver con la otra. Es cuando criticas algo que hace el presidente. Prefieres que nos roben. O sea, madre de Dios. O sea, ¿dónde está el nexo lógico? Es critico al presidente, por lo tanto prefiero que nos roben. Hay Esa como es una favorita. es un salto lógico exponencial. Cuántico. No quiero que nos roben y no me gusta la manera en que este señor está presidiendo el país. Y claro. No creo que salgan con algo remotamente inteligente al tratarse del plan energético. Va a ser la misma cochina refinería, van a ser los campos estratégicos, se va a reunir con los mismos empresarios mexicanos que siempre dicen que le van a entrar al negocio petrolero y que no soportan el riesgo. Y para estar en este negocio tienes que tener un amor al riesgo. Si eres adverso al riesgo, no te metas en el negocio petrolero, porque eso es precisamente lo que le pasó al Grupo Alfa. Cuando se metió de socio con otra empresa norteamericana a extraer y a desarrollar campos de shale. Y le fue de la patada, porque los grupos regiomontanos están muy acostumbrados a que si algo les sale mal, ahí está papá gobierno para salvarles el pellejo. Ya no es el caso. Acá, tus ganancias son tus ganancias y serán enormes si las logras hacer, y tus pérdidas serán tus pérdidas. Y sí, la industria petrolera está fuertemente subsidiada porque es muy importante. Porque lamentablemente, cuando volteas a tu izquierda y volteas a tu derecha, pues aquí en mi ranchita sí tengo mucha madera, ¿no? Pero si estás en otro lugar que no sea mi ranchito, donde no haya madera, todo está hecho de petróleo. Todo. Para efectos, la petroquímica es absolutamente indispensable. Perdón el pleonasmo, porque sí es indispensable, es totalmente.
Es indispensable para nuestra supervivencia, para lo que estamos haciendo ahora, que es nuestro pequeño podcast. Sin los petroquímicos sería imposible y sin la electricidad menos. Y mucha de la generación de electricidad viene de los hidrocarburos. Por supuesto. Miriam, justo ahorita hablando de eso, de esta gran dependencia y de cómo se ha ido buscando alternativas más sustentables, etcétera. Apenas ayer en la mañanera, el presidente por primera vez en su vida dijo que se tendrían que buscar energías renovables, sustentables, como un tema de, sí, claro que le vamos a poner atención a Pemex, pero también vamos a poner atención a eso. O sea, obviamente yo espero que ojalá, ¿no? Ojalá y sea cierto lo que dice, pero de ahí a la gente que ya está echando campanas al vuelo, de decir, ay, por fin cayó el 20 al presidente. ¿Tú qué opinas? Yo creo que habla de hidroeléctricas y de nuclear, que es lo que le ha dicho la secretaria que conviene hacer. Ni el viento ni el sol les interesa. No lo entienden, ¿no? Y por eso las dificultades que tuvo este gobierno con el gobierno alemán. El gobierno alemán, que no da paso sin guarache, obviamente, no le interesa un Greener México, pero le interesaba colocar su excedente de paneles solares y infraestructura para energía fotovoltaica en México. Hizo muchas cosas para fomentar el crecimiento de la fotovoltaica en México, lo cual no es mala idea si consideras que México tiene una capacidad de insolación, un potencial de insolación increíble, ¿no? Un pequeño ejemplo, me compré mi alberquita acá para aquí en mi rancho, que es el rancho de todos ustedes, si se quieren venir a contagiar, y puse unos calentadores solares. Y no te digo que mi agua estaba como jacuzzi, pero estaba muy agradable. Y con la poquita capacidad de insolación logré hacer algo que no me va a chupar un chorro de electricidad. Y hay lugares, por ejemplo, en Sonora, que hay un estudio del UNAM en donde dicen que un polígono en Sonora tiene la misma capacidad que el desierto del Sahara entero. Pero para eso necesitamos terrenos grandes, seguridad en los derechos de propiedad, líneas de transmisión y un montón de cosas que no tenemos en México. Entonces, sí, las renovables son complicadas de implementar en México porque tenemos una tradición hidrocarburífera muy fuerte, pero yo creo que el presidente va y viene con eso de las renovables, la secretaria también, pero como ella es su Pepe Grillo energético, y ella piensa en hidros y en nuclear, pues yo creo que en eso se va a quedar. No creo que, pues hace un par de semanas dijo que los ventiladores eran neoliberales, ¿no? O los ventiladores eran feos y neoliberales. Eran conservadores, perdón. Es que ya no habla tanto de los neoliberales, ya habla de los conservadores, como si estuviéramos en el liberalismo juarista, ¿no? Pues es que él es el nuevo Juárez, por eso le gusta retomarla. Yo creo que su esposa yo creo que su esposa le pone el audiolibro, ¿no? La versión para niños que trae muchos dibujos. Exactamente. Bueno, esas son buenas, ¿eh? Yo aprendí mis primeros conocimientos bíblicos vinieron de los 10 mandamientos de Charlton Heston. Después sí me eché el Éxodo. Pues ahorita justo esta es la buena semana para volverte a echarte toda la serie de películas, ¿no? Que están como back to back. Sí, así es. Oye, Miriam, ya para cerrar, una última cosa que quisiera platicar contigo, que es el efecto de coronavirus en el mundo y en cómo se está viendo el tema energético y lo que está pasando también en cuanto a contaminación, calentamiento global, etcétera. Obviamente estamos atravesando una crisis pues sin precedentes, que sí está cambiando nuestra forma de ver el trabajo, ¿no? Que no nos haya quedado de otra, pues ya yo creo que le quitó mucho el miedo a mucha gente que decía que cuando estás en home office no trabajas, ¿no? Yo creo que ese tipo de cositas chiquitas sí van a cambiar la sociedad. No, ¿cómo no? Yo llevo haciendo home office 5 años. Entonces, cuando hablé con una amiga, yo le decía que yo en lo personal estaba muy bien. Me dice, sí, pues es que tú llevas en cuarentena desde que dejaste tu plaza de profesor investigador en el CIDE hace 5 años.
que abrí mi consultoría y como quería que tuviera cero costos, la abrí en mi casa y afortunadamente porque la volatilidad de la industria no te permite tener costos fijos muy altos, ¿no? El home office es una gran idea, pero ahora sí que todos los baby boomers nos tenemos que milenarizar, ¿no? Dejar de pensar. Yo creo que esto va a ayudar. Va a ayudar mucho y además unas imágenes que a mí me parecen bellísimas, al grado de ser sublimes, es ver guacamayas en las ventanas de Caracas, venados en Cantabria, o sea, la fauna está invadiendo las ciudades porque se sienten seguros porque no está ahí el peor depredador que es el ser humano. Claro. Entonces, el cielo en Wuhan, en China, es azul, ¿no? Y por ejemplo, todo esto que se está viendo, ¿tú crees que ayude a la conciencia sobre el tema de cambio climático o que se va a poner peor y más difícil? Porque ahora la gente sabe lo que implica, la pérdida de trabajos que implica, etcétera, estos cambios radicales. Pues yo creo que cierta generación, especialmente las generaciones jóvenes, tal vez estén dispuestas, las generaciones jóvenes pudientes, ¿no? Que son las menos en nuestro país, claramente, se van a sentir gratificadas con los mejoramientos ambientales. Pero sí, mucha gente que no tiene oportunidades va a exigir que vuelva el crecimiento a lo chino y a lo indio, ¿me explico? Y volveremos a la problemática del cambio climático. Ahora, no hay una relación entre el cambio climático y la crisis del coronavirus, y yo he estado viendo gente que los quiere relacionar. Sí hay un trasfondo ambiental relacionado con el tráfico ilícito de especies. La gente no debe andar comiéndose a los murciélagos porque finalmente los murciélagos se parecen, pues típicamente se dice que son ratones con alas, ¿no? Entonces son animales con un contenido bacteriológico y viral peligroso, ¿no? Y eso me agrada mucho. China ya prohibió que se trafiquen y se consumen animales silvestres. Después dicen, y los perritos y los gatitos, bueno, si comes vaca también estás comiendo un mamífero muy entrañable, ¿no? Yo acabo de comprar una vaca hace 2 días y no he hecho otra cosa que tratármela de ganar, ¿no? Entonces, una mascota adorable. No, sí, pesa 400 kilos, y es bien canija, ¿eh? Hoy la desparasitamos y la vacunamos y no le gustó y se imponen. Caíste de sus afectos. Pero estoy tratándomela de ganar desesperadamente. Y es muy gratificante estar en contacto con la naturaleza. Debemos de pensar en la medida de nuestras posibilidades en el autoconsumo, ¿no? Porque depender siempre de que alguien produzca nuestros alimentos es peligroso. Pero a mí me ha sorprendido que en México hay poca agricultura porque la agricultura es un trabajo muy difícil y puede no ser rentable, ¿no? Pero yo creo que todos, no solo hacer home office, sino hacer home hortaliza, ¿no? Y empezar a aprender a trabajar para conseguir lo que comemos. Y practicar la autosuficiencia y la autosuficiencia y la autosustentabilidad, ¿me explicó? Claro que eso, pero eso en pequeña escala. Siempre vamos a necesitar de los grandes productores. Claro. No, y en el tema energético, a pesar de que hay ya algunas casas que ya son más autosustentables, etcétera, yo creo que también tiene que haber una discusión, porque, por ejemplo, aún con la caída del tráfico que hubo, los índices de contaminación seguían altísimos, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena revisar nuestras políticas de superverificaciones, etcétera, si en realidad el problema está en otra área. O sea, yo creo que esas son las discusiones que deberíamos estar pensando para una vez que superemos esta parte, ¿no? Bueno, es que el porcentaje de inmovilización me parece que es del 60% y somos una megalópolis.
Entonces, con el 40% que se sigue moviendo, te nos basta y nos sobra para seguir teniendo contaminación. Claro, pero, o sea, uno pensaría que dadas las restricciones que tenemos y el tamaño, digo, un 60% es un montón. Y que si ni así se está resolviendo, pues a lo mejor es hora de voltear a ver a la industria, a los hogares, cómo es que ellos también están generando contaminación. Es que la industria siempre va a responder que si hacen recortes o que si hacen inversiones en infraestructura que reduzca sus contaminantes, que ya no es un negocio rentable. Pero tienen que replantear sus rentas. Tienen que replantearlas. Claro, ya tenemos que pensar nuestras discusiones. Así es, o sea, Carlos Slim ya no está en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo, pues ya está en la lista de los 12 más ricos del mundo porque creo que perdió $11,000 millones en la bolsa con el colapso. No se va a morir de hambre, ¿eh? Qué bueno, ya me tenías preocupada. Sí, yo he perdido el sueño por la capacidad de supervivencia de Carlos Slim. Pero de veras, no se va a morir de hambre. Claro. Entonces, las empresas sí tienen que replantear sus márgenes de rentabilidad. Claro. Pues ojalá y la discusión vaya hacia allá. Miriam, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algún tema que tengamos que poner atención al sector energético antes de que nos vayamos? Mira, yo creo que lo que más me ha hecho reflexionar en todo este entorno es cuán sujeta está la estabilidad económica del mundo, cuán sujeta está al petróleo. Y como es un bien con una carga geopolítica muy delicada, yo sí empezaría a ver una construcción institucional para o bien que no nos pegue tanto el consumo del hidrocarburo, o bien diversificar más la economía para que una baja en los precios del petróleo, una baja en el consumo del petróleo, no tenga estas implicaciones económicas a nivel global. Totalmente de acuerdo. Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por invitarme, Abby. ¿Te podemos seguir buscando en tu página de Facebook? Por favor, Miriam Grunstein. Estoy ahí con mis 2 caballos y con una jata de Palestina para que vean que se puede ser chic y taparse la bocota. Muchísimas gracias, Miriam, que estés muy bien. Encantada. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Les recordamos que nos vemos los lunes a las 7:30 a través de INCU y después en todas las plataformas de podcast disponibles. Yo soy Abigail Martínez, transmitiendo a través de INCU Comunicación Sin Límites, y los veo aquí la próxima semana. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derecho reservado.